Hola, hola, un viernes más, gracias a Dios, y hoy quiero compartirte un tema muy interesante que se titula No seas tan solo un espectador. Para eso me gustaría que me acompañes a un pasaje de la Biblia que está en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33 y dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Una historia quizá un poco larga, pero realmente muy interesante y mucho que aprender de esto. Y vemos aquí que hay algunos personajes. Vemos a 12 discípulos en la barca, vemos a una gran tormenta acechándolos y vemos a Jesús andando sobre el mar hacia ellos. Y hay algo muy interesante que me gustaría recalcar aquí, es como de los 12 personas que se encontraban en aquel barco, una persona fue la que decidió dar un paso de fe, hacer algo diferente a lo que los otros hicieron. Tal vez los otros se encontraban asustados, atemorizados, diciendo: «¿Qué pasó?», y dicen que vieron a alguien y pensaban que era un fantasma, pero fue uno que pensó de una manera diferente y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti». Pero me gustaría que podamos ver la otra cara de la moneda, porque en esta historia vemos que los personajes principales es Jesús caminando sobre el mar y Pedro yendo hacia Jesús. Pero ¿qué hay de los otros 11? ¿Por qué ellos no actuaron de la misma manera como Pedro? Y realmente analizando y leyendo esta historia me hizo pensar en que muchas veces nosotros como creyentes y como cristianos somos como aquellos 11 discípulos, que nos quedamos como espectadores viendo cómo otras personas están buscando más de Dios, están dando pasos de fe, están creciendo, están avanzando. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con aquellos que muchas veces nos quedamos tan solo como simples espectadores? Y posiblemente aquellos quienes estamos tal vez en esa zona de confort, no estamos avanzando en nuestra fe, no estamos creciendo, no estamos conociendo aún más a Dios. Y algo que he podido entender es que muchas veces como cristianos nos ha hecho pensar de que tal vez el hecho de ir a la iglesia o el hecho de ser buenas personas ya nos hace salvos o ya estamos suficientes en nuestra vida cristiana. Pero esto sucede porque hemos dejado de ir a la fuente, hemos dejado de ir a la palabra de Dios, nos hemos basado tan solo en lo que las otras personas dicen. Tal vez nos hemos sentido bien con escuchar tan solo prédicas y decir: «Wow, qué chévere, qué buena prédica». Y no te digo con esto: ¿sabes qué? Escuchar prédicas está mal, escuchar a otros está mal. No, realmente a mí las prédicas me han servido demasiado, han sido una ayuda más a nuestra vida, pero creo que muchas veces el enfocarnos tan solo en escuchar una prédica o el enfocarnos tan solo en ver cómo otras personas reciben la revelación de Dios nos ha hecho tan cómodos. Nos han hecho olvidar que necesitamos ir a la fuente, que necesitamos ir a su palabra, que necesitamos nosotros personalmente empezar a buscar a Dios. En Juan 10, 27 al 28 dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Y aquí vemos que Jesús nos hace una comparación con las ovejas, pero realmente a quienes están diciendo que mis ovejas escuchan mi voz somos nosotros. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos los que Dios anhela que podamos escuchar su voz, que podamos hacer sensibles a nuestros oídos, que podamos escuchar cuando Dios nos está diciendo: «Hey, hey Alexandra, hey Juan, hey Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás escuchando? ¿De qué te estás llenando?
Por lo cual hoy quiero animarte nuevamente a que podamos empezar a leer la Biblia, a que podamos estudiar la Biblia, a que podamos entender, conocer nosotros personalmente quién es Dios, quién es aquel de quien tanto se habla, quién es aquel de quien tanto se escucha y se dice que tiene tantas cosas por mostrarnos, quién es. Y también me gustaría que dejes de formar parte de ese grupo, tal vez de los desanimados, de los que se conoce como los malgeniados, como aquellos que siempre hacen malas cosas, de aquellos que tal vez tan solo esperan a alguien que les hable o que les diga palabras bonitas como para estar bien. Y sé que como seres humanos muchas veces flaqueamos, nos debilitamos, nos ponemos tristes o tal vez a veces nos enojamos, sí, pero no toda la vida debemos permanecer así. Dios quiere que podamos avanzar, que podamos crecer, que podamos ir a un siguiente nivel, pero con su ayuda, de la mano de Él. No necesariamente toda tu vida tu familia o tus amigos te deben conocer como aquella que tiene el mal carácter, aquel a quien no se le puede decir nada. No, todos podemos cambiar, todos podemos ser diferentes, pero no vas a poder cambiar, no vas a poder hacer la diferencia si no entiendes que necesitas de Dios, necesitas de su palabra, necesitas empezar a estudiar esto, porque la Biblia es inspiración de Dios. Todo lo que yo acabo de decirte ahora, todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo puedo enseñarte en estos días, es porque he entendido que he necesitado aprender la Biblia, he necesitado escudriñarla, he necesitado vivirla de la misma manera. Porque también quizá me dirás, oh sí, pero yo leo unas 10 horas, puedo leer toda la Biblia en un mes, 3 meses. Pero ¿y si no la vives? ¿Y si no la sientes? ¿Y si realmente no has entendido el verdadero amor o el verdadero propósito de Dios en tu vida? No sirve de nada. Y por eso te animo a que puedas abrir tu corazón, a que no solo la leas por leer también, a que realmente puedas tener un corazón dispuesto a aprender de lo que Dios quiere mostrarte, a entender cada historia, a entender que todo lo que está escrito en este libro tiene un propósito, tiene muchas cosas que enseñarte para tu vida. Es cierto que esta historia termina con Jesús diciéndole a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero algo que es muy valioso de recalcar es que, como les decía, él fue el único que decidió dar aquel paso de fe. Y aunque dudó, sí, tal vez por la tormenta, tal vez por lo que veía, por lo que pasaba. Y la mejor parte de esta historia es que Pedro no termina ahogado, no termina hundiéndose en el mar, sino termina en los brazos de Jesús. Termina abrazado a él, diciéndole, Señor, es cierto, dudé, pero gracias porque tú me has salvado, gracias porque tú me has rescatado y sé que hoy me levanto con tu ayuda. De la misma manera, hoy quiero animarte a que podamos levantarnos, que podamos ir a la fuente que es su palabra, que es palabra de vidas, que nos llena, que nos alienta, que nos anima, que nos enseña lo que Dios quiere y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y por eso te repito nuevamente, léela, estúdiala, escudriñala, memorízala, cántala. Haz lo que tengas que hacer para poder empezar a valorar este libro. No es cualquier libro, es la palabra de Dios, es su inspiración, es su amor hacia nosotros. Y sin más que decirte, anhelo que este video haya sido de bendición para tu vida. No olvides agradecer a Dios por este día. Y con estas pocas palabras, Dios mediante, nos veremos en un próximo video.